Cuando estuvimos en nuestra clase de cálculo diferencial, nos dijeron de una... ¿Mandé? Tengo una pregunta. Dime. ¿Los apuntes se suben, toma foto y se suben en Word o PDF? No, ahí están las instrucciones. Es en PDF en un solo archivo. Ah, ok, ya. Nos dijeron de una propiedad de la derivada que nos fue muy útil. Muy probablemente la sabemos usar, pero quizá no sabemos cómo se llama o cuándo una aplicación tiene esa propiedad. Me estoy refiriendo particularmente a la propiedad de las derivadas que hace que podamos sacar escalares y separar sumas. ¿Cómo se llama esa propiedad? ¿No? Se llama propiedad de linealidad. Propiedad de linealidad. Cuando una aplicación como la derivada o como los límites tiene esa propiedad, entonces tenemos la capacidad de sacar de la aplicación a los escalares y separar sumas, ¿no? Entonces, vamos a ver cuándo eso pasa. Teorema. La derivada es homogénea. Ya que, dos puntos. Voy a hacer aquí una demostracióncita chiquita de lo siguiente. Queremos derivar con respecto de x una función f que está multiplicada por una constante c. Utilizando la definición, la formulita de la derivada, tenemos lo siguiente. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de c que multiplica a f de x más h menos c que multiplica a f de x sobre h. Por ahí, Meet, para los que están usando su computadora y no su teléfono, abajo a la derecha, en la barra esa donde te muteas y cierras tu video, hay tres puntitos. Entre esos tres puntitos te despliega un menú donde hay un como engrane de configuración. Ahí en configuración, en la segunda etiqueta, puedes pedirle al programa que trabaje con la resolución máxima de entrega, ¿sí? Para que me puedan ver de cierta manera mejor. Bien, pero pues esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de c que multiplica a f de x más h menos f de x sobre h. Como c es un escalar y está en el numerador, entonces yo puedo poner que esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de c que multiplica a f de x más h menos f de x sobre h. Pero los límites tienen la capacidad de factorizar esa c y ponerlo por fuera, ¿verdad? Entonces esto es igual a c que multiplica al límite
cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Pero qué es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h? Pues es la derivada de f. Entonces esto es igual a c que multiplica la derivada con respecto de x de f de x. Entonces, decimos que la derivada es homogénea porque nos da la capacidad de extraer las constantes. Por lo tanto, la derivada es homogénea. Ejemplo. Si yo quiero la derivada con respecto de x de 5 seno de x, esto es igual a 5 por la derivada con respecto de x de seno de x. Pero esto es igual a 5 coseno de x. De aquí para acá usamos que la derivada es homogénea. Es decir, tenemos la capacidad de extraer constantes. Bien. Teorema. La derivada es aditiva. Ya que, dos puntos. Si yo quiero derivar con respecto de x, f de x más g de x, esto lo podemos escribir como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h más g de x más h menos f de x menos g de x todo sobre h. Pero esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x más g de x más h menos g de x todo sobre h. ¿Por qué? Porque la suma de funciones es conmutativa. Pero esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h más g de x más h menos g de x todo sobre h. Dado que h es un denominador común, puedo separar esa fracción, ¿verdad? Y a cada quien dejarle su denominador común. Pero los límites tienen la capacidad de separar las sumas. Entonces esto es igual a el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x
sobre h más el límite para g de x más h menos g de x sobre h. ¿Pero eso qué es? Ah, pues es la derivada con respecto de x, de f de x, más la derivada con respecto de x, de g de x. Entonces, la derivada es aditiva. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de separar sumas. Mándeme. ¿Qué será? No. Es que estoy usando mi teléfono para grabar porque el Meet gratis no graba la clase, entonces estoy grabando acá arriba. No tengo forma de sacarle foto, pero ya que esté el video lo subo y se los pongo ahí, ¿no? Ah, ok, va. Sorry. Vientos. Teorema. Si una aplicación, entre paréntesis voy a poner operador, ¿no? Como es la derivada, es homogénea y aditiva, entonces decimos que es un operador lineal. Y es que acá no tengo instalado Classroom, lo siento. Bien. Estela Chávez. ¿Qué significa cuando yo digo la derivada es lineal? Pues que su máximo exponente es 1. No. A ver, Lisette Ruiz, ayúdanos, por favor. Si yo te digo, la derivada es lineal, ¿qué significa? ¿Qué te estoy diciendo? Tienes el micrófono apagado. Que las rectas coincidirían. ¿Cuáles rectas? Que sí me han dado una explicación en el semestre pasado. A ver, ¿quién nos va a ayudar ahora? Dafne, Daniela, ayúdanos. Si yo te digo, oye, la derivada es un operador lineal, ¿qué quiere decir? Ah, se fue. No puedo creerlo. Abraham García, ayúdanos. Pues que un operador lineal. No tengo idea. Lo acabo de decir, no tiene ni 5 segundos. ¿Quién nos ayuda? Alguien le había levantado la mano. Jafet. Que tiene la misma pendiente con la función original. No. Fíjate el último teorema lo que dice. Si una aplicación es homogénea y aditiva, entonces decimos que es un operador lineal. Unos segundos antes dijimos, si es homogénea, quiere decir que tiene la capacidad de sacar los escalares. Y luego dijimos, si es aditiva, quiere decir que tiene la capacidad de separar las sumas. Si tiene ambas capacidades, es decir, si es homogénea y es aditiva, entonces se dice que es lineal. Otra vez. Diana Sánchez. ¿Qué significa cuando yo te digo que la derivada es lineal? ¿Qué significa eso? Está definida en todos los valores que No.
Diego Eugenio. No te escuchamos, Diego. O sea, vi que prendiste tu micrófono, pero no tenemos audio. A ver, ¿algún valiente o alguna valiente? Si yo te digo que la derivada es un operador lineal, ¿qué significa eso? Que puedes sacar los escalares y pasar las otras, bueno, escalares y dividir eso. Justamente eso, ¿verdad? Si yo te digo, la derivada es un operador lineal, pues es porque es homogénea y es aditiva. Y eso significa, por un lado, que saca los escalares y por el otro, que separa las sumas, ¿no? Tengan, a ver, por favor, yo sé, y va a ser, casi estoy seguro que así va a ser, en algún momento en un examen, puede ser en el tercer examen, te voy a decir, ¿qué significa que un operador sea lineal? Y no me lo vas a saber contestar, pero escucha lo que te estoy diciendo. Cuando un operador es lineal, significa que tiene la capacidad de separar, de sacar los escalares y de separar las sumas. ¿Sí? Yo sé que eso se contrapone un poquito con nuestra idea que tenemos desde la primaria, porque siempre nos han dicho que los polinomios son lineales cuando su mayor exponente es 1, ¿no? Que las funciones son lineales cuando su mayor exponente es 1. Sí, eso es correcto. Pero ahorita no estamos hablando de una función porque mira, véanlo fríamente. La derivada no es una función, ¿no? Es como un procedimiento. La derivada lo que nos dice es, a ver, haz este procedimiento. Y depende de qué función estás trabajando, el procedimiento es distinto. En realidad la derivada no es una función tal cual. La derivada es un operador, ¿no? Un operador o una aplicación, como quieran llamarlo. Entonces, cuando estamos hablando exclusivamente de operadores o de aplicaciones, y además le atribuyo, ¿no?, la propiedad de ser lineal, significa que, así ya parezco hermano Pancarda, ¿no? Significa que tiene la capacidad de sacar los escalares y de separar las sumas. Esto es importante. Los límites, las derivadas y otro más, que ahorita les digo cuál es, son operadores lineales. ¿Vale? Si la derivada es una aplicación lineal, no debería caernos de extraño que la antiderivada también sea una aplicación lineal. Teorema. La antiderivada es una aplicación lineal. Vientos. Estela. Cuando yo te digo que la antiderivada es una aplicación lineal, ¿qué es lo que te quiero decir? Se puede sacar escalares y separar sumas. Bien, entonces, cuando yo digo que la antiderivada es una aplicación lineal, lo que te estoy diciendo es que tiene la capacidad justamente de sacar los escalares y separar las sumas. Ojo, ojo. Si bien, por lo general, siempre enunciamos así este teorema, es decir, saca escalares y separa sumas, también lo podemos decir de la otra manera, ¿no? Mete escalares y junta sumas. Esto es muy importante que se la sepan, porque cuando estén en su curso de ecuaciones diferenciales, la transformada de Laplace, cuando la van a hacer, es importante meter escalares y a veces en la transformada inversa, juntar sumas, ¿no? ¿Por qué? Porque la transformada de Laplace también es una aplicación lineal. Entonces,
no solo quiere decir saca escalares y separa sumas, también lo viceversa. Tiene la capacidad de meter escalares y juntar sumas. ¿Vale? Bien, entonces. Pues hagamos un ejercicio así sencillo. Un ejemplo. Ejemplo. Quiero esta antiderivada. 2 sobre x, perdón, más 3 coseno de x. Claro que con respecto de x. Yo sé que al final del curso ustedes van a ser unos maestros de la integración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos desde la primaria factorizar y sabemos todas las propiedades de los números reales y ya en ese entonces vamos a ver todas las propiedades de la integración. Pero por el momento les voy a pedir que no se salten pasos. No se salten pasos. Sé que es molesto en un inicio y más cuando ya empiezas a dominarlo, pero trata de no saltarte pasos. ¿A qué me refiero? Bueno, lo primero es que como la antiderivada es una aplicación lineal, entonces esto lo puedo escribir como antiderivada de 2 sobre x. Voy a separar la suma, entonces a cada quien les dejo sus simbolitos adecuados. Entonces, simbolito este largo, la función con respecto de x, más simbolito 3 coseno de x con respecto de x. ¿Por qué puedo hacer eso? Bueno, porque la antiderivada es una aplicación lineal y las aplicaciones lineales separan sumas. Muy bien. Pero esto es igual a 2 que multiplica la antiderivada de 1 sobre x con respecto de x más 3 que multiplica a la antiderivada de coseno de x con respecto de x. ¿Cómo sé que puedo hacer eso? Bueno, porque la antiderivada es lineal y eso quiere decir que también saca escalares. Bien. Ya por ahí la vez pasada habíamos dicho cuál era la antiderivada de 1 sobre x, ¿no? Es decir, esto es igual a 2 que multiplica a ¿qué? ¿Logaritmo? Dilo con su apellido porque si no me está diciendo otra cosa. ¿Cuál? Eso, logaritmo natural del valor absoluto de x más, ¿cuál es la integral de coseno? Bien, 3 que multiplica al seno de x. No se les olvide la constante. ¿Dudas? ¿No? Muy sencillo, ¿verdad? Dos ejercicios. Nada más por no dejar. Ejercicios. Uno. Tenemos la antiderivada de menos 3 sobre x quinta con respecto de x. 2. Queremos la antiderivada de 3 seno de x
más 4x cúbica. Con respecto de x. ¿Podría repetir la última, por favor? ¿Sí? Es 3 por seno de x más 4 por x cúbica. 3 seno de x más 4x cúbica. Oigan, sí saben que en ese grupo estoy yo, ¿verdad? Pónganse pilas, muchachos. Si no, a la hora del examen, ¿qué dices? No puedo creerlo. Bien. Lisette Ruiz, ¿ya quedó? ¿La primera? ¿Cómo? Ah, ok. Profe, yo tengo una duda. Dígame. Cuando en la primera que es menos 3x quinta Sobre x quinta, ajá. sobre x quinta, ¿se pasa el signo negativo cuando sacamos el escalar? Sí lo puedes hacer porque acuérdate que este menos que está aquí, si lo ves como un menos 1 que multiplica la fracción, cuando lo multiplicas, este queda acá arriba, ¿no? Menos 3 sobre x quinta. Ah, ok, eso, profe. Entonces, primer paso, o lo que creo que hicieron como primer paso, es sacar el menos 3 de este lado, ¿no? Entonces acá quedaría 1 sobre x quinta con respecto de x. Yo creo que todos llegamos hasta ahí en un principio, ¿no? Luego, lo que habíamos dicho la vez pasada. Quizá, si lo veo así nada más, no es tan claro cuál es su antiderivada. Pero lo podemos escribir como menos 3 por la integral de x a la menos 5 con respecto de x. Y entonces esa sí ya es fácil, ¿no? Porque es usar la formulita esta chida, ¿no? Entonces esto queda igual a ¿qué? A menos 3 que multiplica a x a la menos 5 más 1 sobre menos 5 más 1. Pero esto es igual a menos 3 que multiplica a x a la menos 4 sobre menos 4. Pero eso es menos entre menos más. Esa x que está arriba con signo negativo, por lo general no es deseable tener signos negativos.
lo mejor, lo más chido es tener siempre los exponentes positivos, ¿no? Entonces este exponente que está acá negativo, lo bajamos para que quede como positivo, me queda x cuarta más su constante. Diana, te veo sufrir. ¿Estás sufriendo? Un poquito nada más. No estoy sufriendo. Ok. Bien. ¿Por qué bajó la X? Lo que decía, no es tan deseable tener exponentes negativos. Ya sea que estén abajo o que estén arriba, no nos gusta tener exponentes negativos. Entonces, ¿cómo se subsana eso? Pues si está arriba lo bajo y si está abajo lo subo.